Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Pues hice el comentario en el programa anterior de que les prometí que en esta ocasión íbamos a dedicarlo al análisis de los resultados de la votación del 7 de julio pasado, pero no solo en el contexto local, sino también nacional, porque junto con Chihuahua otras 3 entidades pues tuvieron también elecciones locales, entre ellas una gobernatura en Baja California. Y creo que estas elecciones pues son referentes importantes para medirle el pulso tanto al desarrollo del proceso político en México en general, como en particular al sistema de partidos, al sistema electoral y al sistema de representación, que son los 3 componentes fundamentales de cualquier régimen político. Y para esto hemos invitado al director de la revista Acerto, del programa de radio Acerto, Luis Javier Valero, que ya es conocido aquí en este programa. Sí. Bienvenido. Cliente cautivo. Sí, cliente cautivo. Y yo quisiera empezar, más allá de la aritmética, que de alguna manera ya la gente conoce, pero pues las lecturas de esa aritmética desde el punto de vista político, porque claro, luego nos quedamos en los números, pero los números por sí mismos, pues cuando no se comparan, no se evalúan en el contexto y en sus alcances, pues no nos dicen gran cosa, ¿verdad? No nos dicen más allá de quién ganó, quién perdió el punto. Entonces, yo quisiera empezar por esto, porque me parece fundamental. Pero todo proceso electoral se evalúa en su integridad, desde lo que es la jornada y la votación. Yo quisiera que tú nos dieras tu percepción de las luces y sombras de este proceso electoral, de estos comicios locales realizados en Chihuahua y en general en las otras entidades. ¿Cómo los visualizas? Pero yo primero diría que hay 2 fenómenos que se consolidan en Chihuahua, Javier. Pero antes quisiera aprovechar para que hicieras un comercial, porque me he encontrado que algunos amigos sí han seguido las transmisiones de A Fondo por internet. Ah, sí, por supuesto, en hilodirecto.com. Sí, entonces yo he visto varias de las transmisiones que has hecho días después y me parece que sirven mucho para la reflexión, para el análisis y para que el televidente común pues tenga mayor información de los procesos políticos y sociales que abordas en el programa A Fondo. Yo diría que hay 2 fenómenos que se han consolidado en estas elecciones, con motivo de estas elecciones. Uno, el del abstencionismo en Chihuahua. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral dice que alrededor del 40% votó en esta elección. El día de hoy, el miércoles, se emitió la primera acta de mayoría, es decir, la constancia de mayoría al síndico, como síndico a Héctor Barraza, y de acuerdo con esos datos, en Chihuahua votó para síndico el 37.8% del padrón electoral. Y si le hacemos caso al PREP de Juárez, y hacemos una proyección, votaría en aquella ciudad el 29.95% del padrón, que es un poquito arriba de lo de hace 6 años. Fue 27. Sí, 27 y fracción. Entonces, me parece que se consolida el abstencionismo en Chihuahua, si bien es apenas unas pequeñas décimas por encima de cifras anteriores o periodos anteriores. Lo cierto es que en grueso, 4 de cada 10 ciudadanos no van a votar. Ya en Chihuahua eso es una constante. 6 de cada 10 no van a votar. Y eso ya es una constante que puede variar números más, números menos, pero esa ya es una constante. Y la otra, que poco he escuchado, he visto, es que se consolida el PRI como partido hegemónico en el Estado. Sí ha sido muy impactantes las derrotas en los distritos 17 y 19 de la ciudad de Chihuahua, más o menos esperada la del 17, sorpresiva la del 19, también sorpresiva la derrota del PRI en Cuauhtémoc, no así la victoria o la derrota del PRI en Delicias. En estos momentos gobierna Delicias el PAN,
y se preveía que en ese corredor que permanentemente ha sido azul, por lo menos en los últimos años, ahí el PAN pierde bastiones importantísimos, como Camargo, Jiménez, pierde Ojinaga, pierde Huachochi, y además de las 24 alcaldías que tiene en este momento, pierde 9 y se queda en 15. Y el PRI, a pesar de las cifras que luego daremos al curso del programa, se mantiene por 7ª ocasión consecutiva como mayoría en el Congreso del Estado. Por 7ª ocasión. 7ª ocasión Ya consecutiva. Eso habla precisamente de una hegemonía política. Así es. Y en la representación popular y en general territorial, en cuanto al número de población gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Sí, porque además por 2ª ocasión consecutiva gana las presidencias municipales de Juárez y Chihuahua, que concentran el 62-63% del padrón electoral. Algunos portales, algunos medios han dicho que en el caso concreto del PAN pasó del 15.3% de población donde era gobierno a 11%. O sea, hay una pérdida de 4 puntos porcentuales en términos de población. Y esto es lo que se refleja en la disminución numérica de alcaldías que en el caso del PRI, pues evidentemente se incrementa porque estaba en 40 y qué. En 40 y... Eran 42, 24 en 43 municipios. Y se va a 51 municipios, A 51. ¿no? A 51 municipios. Entonces, esto, en tu opinión, vamos a analizar otros factores. Vamos a empezar por lo del abstencionismo, que me parece que se ha minusvaluado, no se ha analizado en cuanto a lo que significa. Yo siempre he dicho que el voto es la expresión directa del ciudadano en cuanto a la elección de un candidato, pero el abstencionismo es la expresión metamorfoseada de ese voto, sí. A la inversa, ¿verdad? Así es. Es otro conducta que no puede simplemente desdeñarse o decir es fruto de la apatía, es fruto de la falta de cultura política. Yo creo que ahí hay razones, en tu opinión, ¿qué es lo que nos dice esta alta tasa de abstencionismo? Que evidencia el agotamiento del régimen político en México. Porque si lo comparamos con las cifras de participación electoral en Baja California, elección a gobernador, competitiva, participó el 39%. Igual que en Chihuahua, o sea, sí, en términos de estatal, igual. Igual. Fue más o menos el mismo. Y había elección a gobernador. Así es. Y luego, en esta ocasión, las campañas eran de 35 días en el caso de las ciudades grandes y de 25 en los municipios pequeños. Ahora hubo una disminución abrupta en el número de spots emitidos y, sin embargo, la tasa se mantiene. Y las expresiones populares, las expresiones ciudadanas sobre el proceso electoral sí son de desapego. Sin embargo, yo creo o percibo, no está cuantificado, en que una parte importante del electorado que sí fue a votar, lo hace esperanzado a ver si ahora sí cambian las cosas, o si determinado candidato, por algún motivo le fue cercano, a ver si con él sí cambian algo las cosas. Yo percibo que todavía una parte del electorado va a las elecciones a ver si cambian las cosas, esperanzado. Pero que hay una abrumadora mayoría de ciudadanos que o no les interesan los procesos políticos o están hartos de no ver reflejado el acontecer político electoral en su vida cotidiana. Llegue quien llegue, es lo mismo, altos salarios de los funcionarios públicos, rumores por lo menos o sospechas de altos niveles de corrupción, ineficiencia, incapacidad y finalmente ve que se mantiene una clase política muy privilegiada y entonces dice, bueno, en ese juego yo no estoy. ¿Para qué sirve votar? Vamos a una pausa y regresamos con este tema que me parece fundamental para poder hacer una lectura correcta de qué alcances tiene este proceso que acabamos de vivir. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado.
Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Segmento anterior nos dice el doctor Luis Javier Valero, y me parece que es importante, que una expresión muy clara de este abstencionismo, pues es un reflejo, este abstencionismo, más bien, de un desencanto con el régimen político, con la vida política en el país en general. Pero si lo focalizamos más, yo creo que en particular tiene que ver con que este proceso de transición a la democracia que hemos venido construyendo desde hace 30 años a gritos y a sombrerazos. Y ya nomás hablamos unos cuantos de ellos. Ya nada más unos cuantos de eso. Pues fracasó en términos reales, para no ser ilusos, ¿verdad? Claro, se modificó el escenario político, pero el propia vida política del país fue generando una regresión impulsada por los mismos que en un momento dado se consideraban eran los que podían consolidar un nuevo régimen político en el país. Y me refiero al PAN, me refiero al PRD, ¿verdad? Que eran las fuerzas opositoras donde la gente cifró expectativas. No me refiero al PRI porque el PRI no estaba en eso, era justamente contra ese sistema de partido hegemónico que se inicia un proceso de cambios importantes, tanto en el andamiaje jurídico como institucional, en el régimen de partidos, se abre la competencia electoral, se distribuye de alguna manera mejor el poder político a partir de la oportunidad de que hubiera una competencia más equitativa, pero todo eso no se tradujo en gobernabilidad, todo eso no se tradujo en beneficio de la gente. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Sí, de fondo, es que las fuerzas transformadoras, por lo menos político-electorales, que estas que se han mencionado, finalmente se convirtieron en parte del status quo. Y asumieron los usos y costumbres del viejo régimen. Del viejo régimen. La noche ya no recuerdo si fue el 2 de julio cuando ganó Fox. Sí, el 2 de julio. En la noche, cuando están en el meeting de la victoria y alrededor del Ángel de la Independencia, a mí me impactó aquella muchedumbre porque era gigantesca, la que cuando sale Fox y sale Porfirio Muñoz Ledo, cuando está hablando Porfirio Muñoz Ledo, se empieza a corear "No nos falles", y termina por ser una voz, un griterío, un coro ensordecedor, sí. "No nos falles". Creo que eso representa bien lo que vino a lo largo de estos 12 años, y que pues tú lo has expresado bien en distintos foros, pues lo que estuvimos viendo es la degradación de la sociedad en muchos aspectos, pero la degradación del régimen político, de los partidos políticos, de la clase política, y que se fue separando cada vez más del proceso transformador que era la transición democrática, y se fue separando también de los reclamos y las aspiraciones de la gente que aspiraba a un cambio, que eso es lo que llevó a Vicente Fox a gobernar México, porque se veía que era el que podía hacer el cambio democrático en México, así creía la gente. ¿Le apostó a eso? Apostó a eso. Y luego, lo que ahora estamos viendo, pues es simplemente, yo lo voy al microcosmos, Javier. El electorado de Carichí, hace 3 años vio que los candidatos, uno era impulsado por una alianza PAN-PRD enfrentado al del PRI, y 3 años después, ahora ve una alianza del PRI-PRD contra el PAN.
¿Y aquí qué pasó? Y dices, entonces, ¿dónde están los buenos? Le hicieron como el mago, ¿no? Sí. ¿Dónde quedó la bolita? Sí. Entonces, si lo buscas en el macrocosmos lo vas a encontrar, pero aquí también en el microcosmos. Y entonces tú dices, y es lo que ve la gente, y lo vio en este proceso electoral, la identificación con la camiseta. Y una expresión popular es chaqueteó, simplemente porque se fue del partido y se fue a otro. Y entonces, ¿cómo le pides a la gente que sea congruente con los ánimos democráticos y que saque su credencial de elector y que vaya y revise a ver si está en el padrón electoral y que vaya y vote? Ubique su casilla, y ubique con su tiempo, casilla con tiempo y luego vaya y vote. Si lo que ve el ciudadano es que los que pueden ser agentes del cambio cambian de formas, de actitudes, como si fuera a cambiar de camisa. Y me refiero con esto, se me viene a la imagen, a la mente, con esto que estás diciendo que es el proceso de regresión. Hablábamos de la transición democrática y perdón que lo diga así, Javier, pero ya casi en la ciudad de Chihuahua, a los únicos que escucho hablar de la transición democrática, pues es a ti y a mí. Y de repente pienso que seremos los dinosaurios que no vimos qué pasó. Todavía creemos. Es que, No, es que es un punto de referencia importantísimo, porque mira, yo hago este repaso, me corrige si... México inicia un proceso de reforma política en el 77, que establece las bases fundamentales para construir un régimen de partidos. Es cuando se da el registro a una serie de partidos. Claro. No voy a hacer la historia, nomás lo quiero señalar así. Luego se vienen las reformas electorales que abren y modifican el régimen electoral. Estos dos factores, la creación de un régimen de partidos más competitivo, de un proceso electoral más competitivo, afecta uno de los pilares fundamentales del viejo régimen, que era justamente la existencia de un partido hegemónico único prácticamente, sí. Y segundo, la permanencia del poder ejecutivo sobre los poderes legislativos, y se genera una situación de equilibrio. Esto dio origen al bipartidismo, a la alternancia, al tripartidismo, pero si tú ves el nuevo mapa político ahora en el país, pues pero resulta que tanto el PAN como el PRD, y particularmente el PRD en este caso, claro, buscan ya no ganar, posicionarse en términos de corriente electoral, construir una corriente, sino en términos de posiciones. Pareciera que buscan la dirigencia del PRD, así lo veo yo, ganan perdiendo, porque ganan ¿sí? prerrogativas, ganan puestos, ganan, pero pierden presencia pública. Y esto es lo que inhibe el voto, ¿no? Y pierden legitimidad. Y legitimidad. Y legitimidad democrática. Pues, ¿cómo les van a creer eso? Estaba escuchando un programa nacional, no voy a mencionar cuál, pero fíjate la visión del centro, cómo es, ¿no? Dicen, es que en las elecciones estas locales se refleja la apatía, la inmadurez, el bajo desarrollo político que existe casi en provincia en los ciudadanos. Y dije yo, híjole, qué lectura, ¿no? Qué lecturas tan terribles. Era la estación de radio de las Cortes Españolas, sí, yo creo. Porque dice, se supone que, y apelaron al argumento, claro que son elecciones intermedias, como diciendo, no está nada importante en juego. Fíjate, se supone que el municipio es la instancia de gobierno que más le debe interesar al ciudadano, más allá de la presidencia de la República, más allá del gobernador. Me refiero al ciudadano, claro, que está en su comunidad, porque ese es el territorio donde habita y donde le beneficio le perjudica directamente una gestión. Bueno, pues estos señores estaban diciendo que esa era una de las explicaciones, que porque eran elecciones intermedias, no había elección en la mayoría de las entidades. No hay nada importante que disputar. No hay nada importante. Entonces, fíjate qué concepción de la estructura política tienen, entonces, y se supone que son doctos, analistas y politólogos de renombre. Bueno, oye, es que yo estaba pensando, en Chihuahua, fuera de Juárez y Chihuahua, las otras poblaciones son, pues no solo medias, sino incluso muy pequeñas. Cuauhtémoc el municipio debe tener alrededor de 150,000 habitantes, finalmente es un municipio en donde prácticamente todo mundo se conoce,
y por tanto la disputa por la presidencia municipal adquiere niveles de elevada competencia. Y lo vimos. Y lo vimos. Y ya no se diga en los pequeños pueblos, en pequeños municipios, en donde sí hay una tradición en el Chihuahua rural de que desde noviembre y sobre todo en diciembre, en la parte final de diciembre del año anterior a las elecciones, se resuelve quiénes son los candidatos y quiénes son los simpatizantes o impulsores de cada candidato a la presidencia municipal, y con la presencia de los paisanos. Si la gente que cuando vienen son de las grandes discusiones alrededor de los ¿cómo se llama? De las fogatas. De las fogatas. Hacen los cabildos. Sí, ya se me fue, hombre, no solo de la carne asada, porque en los ranchos pues, no siempre se hacen carne asada, sino el disco, las discadas, pues ahí se hacen. Entonces, creo que lo que hoy estamos viendo es que, por eso hablaba de una parte del electorado que tiene esperanzas y le apuesta a los procesos electorales, porque finalmente, a pesar de los partidos políticos, a pesar de los gobiernos, una buena parte de los mexicanos, de los ciudadanos, le apuestan a los procesos electorales. Así es. Vamos a una pausa y regresamos en esta interesante conversación. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. La gente que acudió a votar, pues configuró, y la que no salió también, porque alguien dijo por ahí que los que no votan ayudan también a elegir a los gobernantes que no desean. Ese es parte del problema. Bueno, pero se configura un mapa político, ¿tú consideras distinto en el Estado? O simplemente se acentúan ciertas peculiaridades de ese mapa político, porque Chihuahua tradicionalmente ha sido bipartidista. Tenemos desde 30 años. 30 años en bipartidismo. Esto modifica en algo ese esquema bipartidista del Estado, los resultados de esta elección. Precisamente esa es la paradoja y para mí el infortunio, porque nos regresaron a 30 años atrás. Lo que hoy vimos en el proceso electoral, salvo algunos municipios, en el caso de la capital del estado, con la presencia de los candidatos por el PT y el Movimiento Ciudadano, que eran panistas la noche anterior a la que fueron postulados, pues, realmente no eran opciones distintas. Entonces, nos regresaron a 30 años atrás. Cuando Luis H. Álvarez y otros panistas logran dar el campanazo y ganan las principales ciudades del estado de Chihuahua, pues ahí se establece el bipartidismo electoral en Chihuahua y da origen no solamente a que alternen en los gobiernos, sino que también son responsables de un giro hacia la derecha del electorado chihuahuense, y entonces tenemos ya 3 generaciones cuyos marcos o sus referentes políticos y referentes sociales están entre el PRI y el PAN, y con un giro hacia la derecha permanentemente también del PRI. Aunque hay que recordar que en el caso de la elección presidencial pasada, pues por ejemplo en Ciudad Juárez, que es el centro electoral más importante del estado, pues el PRD con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador quedó en segundo lugar. Sí, nada más que la mitad de la población de Juárez es migrante. Es foránea. O es residente o es originaria de Juárez, pero de primera generación. Y hay un fuerte componente de La Laguna, de Durango, de Veracruz y de Zacatecas. Y entonces los 320,000 votos que obtiene López Obrador en Chihuahua también se dan por este resurgimiento del interés juvenil por la política, que me parece el Yo Soy 132 también pegó en Chihuahua.
y por otro lado, una parte del electorado de capas medias que había votado por el PAN en las dos elecciones presidenciales anteriores, una parte importante va y vota por López Obrador en Chihuahua, y el voto, llamémosle el voto popular, el de las capas más bajas de la población, que había votado por López Obrador en Chihuahua en 2006, una parte importante va y vota por Peña Nieto. Y entonces, pero de todas maneras, la izquierda logra la más alta votación en Chihuahua, pero este giro hacia la derecha lo aprecias prácticamente en todos los aspectos polémicos, controversiales, los escándalos de hace unos meses, de estos meses previos, de Carla Herrera, que no la dejaban entrar al Club Campestre, claro, de Clara Armendáriz y su bebé, que luego todo el mundo la quería linchar. Es decir, hay aspectos, la discusión sobre los matrimonios homosexuales, que hay por ahí una lista, una cadena de ciudadanos impulsada subrepticiamente por la Iglesia Católica para pedirle al Congreso del Estado que no apruebe los matrimonios homosexuales, con una carga muy fuerte religiosa. Entonces, en lugar de que el PRI se manifestara todavía como el partido de centroizquierda, en Chihuahua se fue derivando cada vez más hacia el partido del centro y centro derecha. Y esta justamente es uno de los factores que tienen confundido al electorado, o por lo que el electorado no acude a votar, porque bueno, pues son más de lo mismo, o sea, son diferentes pero igual, para decirlo así, ¿no? En términos prácticos. Sus proyectos no difieren. Y lo vimos en la pobreza de las propuestas. Bueno, yo estaba oyendo todavía una entrevista ya postelectoral, después del 7 de julio, con Miguel Rex en Antena. Y dice, no, si yo quería seguir lo que estaba haciendo Marcos Quesada, o sea, no tenía ni siquiera una visión distinta del asunto, ¿no? Además él quería llegar. Él quería llegar, güey. Entonces, pero eso de que, por eso digo, las elecciones ya se convirtieron para el ciudadano en una simple disputa de puestos públicos. Así es. Y eso es lo que rechaza el ciudadano. Y eso es lo que no ha cambiado en Chihuahua. Y ni en el país, porque mira, así es. Si revisas los comportamientos electorales, fueron muy similares, exceptuando Oaxaca, que me sorprendió el nivel de porcentaje de participación, que ahí fue a la inversa, fue 63%, Ajá, una sí. cosa así. ¿Verdad? Bueno, pero son poblaciones rurales, donde todavía existe, digo, porque no creo que el voto rural y el voto urbano, cuando lo comparas, pues por niveles educativos, por desarrollo, por muchos factores. Así es. Se supone que hay más cultura política, más conciencia cívica, en educación, en los centros urbanos, que no, pues salen en Oaxaca salieron ahí se ve un ejemplo, a votar más. Baja California, que tiene uno de los niveles educativos más altos de ingresos, sí, etcétera, la participación es menor. Entonces, hay una diferenciación también entre el voto urbano y el voto rural, que sería bueno hacer ese análisis aquí en Chihuahua, cómo se comportaron las tendencias en los distintos lugares. Y además, respecto a Oaxaca, Javier, cuando yo hablo de que hay una parte importante del electorado que le apuesta a la opción electoral, pues Oaxaca es el ejemplo. Porque ahí hay una fuerte organización popular con distintas expresiones, pero también hay una fuerte expresión guerrillera en estos momentos y que tiene influencia en la vida política y social de Oaxaca. Y a pesar de ello, tiene los más altos índices de votación en el país en estas elecciones intermedias. Sí, me llamó mucho la atención. Y entonces, quiere decir que una parte de la población dice, es que lo que sufrimos en 2006 con la casi, o no casi, sino una insurrección popular que ya ocurrió, pues entonces quiere decir que una parte importante de la gente dice, mejor vamos a buscarle por la vía electoral, por la vía, y así podemos llegar a cambiar las cosas. Todavía hay esa esperanza en el país, y creo que a otro estado que también tiene una alta votación es Durango, arriba del 50%, también de manera inusitada, en donde la población de Durango también tiene un alto componente rural, en contrario a la de Baja California, y creo que, pues o de Aguascalientes, que es otra entidad, pero que también tienen porcentajes semejantes de abstencionismo. Yo creo entonces que los estudios que hicieron las universidades públicas y el Colegio de Chihuahua
sí habría que ir a buscarlos otra vez sobre el abstencionismo en Chihuahua y entregárselo a las cúpulas dirigentes de los partidos. Para que vean cómo está la Así situación. es. Tú traes ahí un mapa político que me interesa mucho que lo compartas con nuestros televidentes, porque creo que esto ayuda, contribuye de manera importante a ubicar más o menos cómo queda este mapa político electoral en el país. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque si bien son elecciones locales, voy a decir casi la mitad de las entidades federativas, Sí. Tiene una peculiaridad que coinciden con, uno, el inicio de una nueva administración federal, y son el preludio de las intermedias legislativas que van a venir en el 2015. En el 2015, sí. Entonces, ¿qué te dice a ti ese mapa político electoral? Me parece que es un fenómeno semejante a lo que ocurrió en Chihuahua. No estoy de acuerdo con esa frase que dicen los políticos, decían los políticos priistas chihuahuenses que Chihuahua era el laboratorio democrático del país. No me parece, más bien refleja lo que sucede en el país. Salvo excepciones, el PRI se consolida. Y hay las sorpresas. El Cuauhtémoc a nivel nacional, pues es Coahuila. Es Coahuila. Porque el PAN obtiene triunfos en Monclova, Torreón y Saltillo. Sí, pues los tres principales. Las tres principales, solo le faltó Ramos Arizpe para tener, no sé, alrededor del 85% de la población gobernada ya. Luego mantiene su hegemonía en Puebla, donde prácticamente es una derrota apabullante del PRI. Oaxaca, fruto de esta expresión popular, la insurrección, la fortaleza de los partidos de izquierda, y además porque gobierna Gabino Cue del Movimiento Ciudadano, pues nuevamente se consolida, mantiene las principales presidencias municipales de Oaxaca. En Baja California Norte, al parecer, mantiene su hegemonía y la va a ampliar hasta los 30 años gobernando Baja California, de darse el triunfo de Kiko Vega, aunque aquí aparece la principal preocupación, por lo menos para mí, en este asunto del Instituto Nacional de Elecciones que quieren crear, porque falla el PREP, y entonces ahora están en el recuento a mano como antes. Luego, sorpresas como Tlaxcala, donde el PAN recupera la presidencia municipal de la capital, ya la había tenido hace 6 años, justamente en el pináculo del poder del PAN presidencial, pero se mantiene. Y en el resto del país, el PRI regresa por sus fueros. Veracruz, vamos a un corte. Vamos a un corte y continuamos con este análisis de cuál es el contexto nacional y cómo queda el mapa político en este ámbito. London Café, un lugar para disfrutar. Evidentemente, pues es muy difícil en la aritmética hacer la suma de cuántos municipios quedaron ahorita en estos momentos, cuántos municipios quedaron en poder de un partido a otro. Pero las capitales de los estados donde hubo elecciones, creo que sí son un dato significativo, porque normalmente ahí se concentra el grueso de la población y son los centros políticos por naturaleza, obvio, de cada entidad federativa. ¿Tú tres, cómo se distribuyeron estos? Sí, fueron 14 elecciones, una de gobernador, y el PRI mantiene las capitales de Quintana Roo, Chetumal, Veracruz, Durango, Zacatecas, en Chihuahua, Tamaulipas, luego Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa. Y el PAN gana Saltillo, la de Coahuila, Tlaxcala, Mexicali, esa sí ya sabemos que sí la ganó, Puebla y Aguascalientes, que recupera, a pesar del escándalo del gobernador, de los gobernadores, de los exgobernadores del PAN. Y aunque aquí el mapa lo pone a Oaxaca como ganada por el PAN, es coalición. Es una coalición PAN, PT y Movimiento Ciudadano. Y PRD. Y PRD. Pero bueno, estos son los fuertes.
aquí el gran perdedor, por lo que estoy observando, pues fue el PRD, que perdió, por ejemplo, perdió Cancún. Perdió Cancún, que era su bastión en que era su bastión en Quintana Roo. Y luego se cae a niveles, otra vez al microcosmos, Javier, Fresnillo, donde el PRD ya había sido todo y había ganado todo, en esta elección sacó 1,400 votos. Fíjate nomás. Por 24,000 del Partido del Trabajo y el PRI recupera Fresnillo con 31,000 votos, una cosa así. En general, en el Zacatecas creo que se fue hasta el... Como el quinto lugar. Cuarto lugar, quinto lugar, algo así es. se fue, ¿verdad? Sí, sí. El PRD es en esta elección, en esta semi-elección nacional de puestos locales, es el PRD el principal perdedor. Donde postula candidatos en alianza con el PAN, los candidatos son del PAN. Así es, así es. Y en donde iba solo, no me acuerdo en qué estado, de los 8 que iban en coalición, uno era de ellos y la perdió. Y la perdió también, sí. Pues creo que fue en Oaxaca. ¿verdad? Sí, creo que ya se empieza a advertir la decisión de López Obrador de crear su propio partido, Morena, que no participó en este proceso electoral y que, por tanto, dejó sin una parte importante de activistas y, por tanto, también de representantes de casillas, de la estructura electoral. Los deja al PRD sin ellos y ya se advierten los primeros efectos catastróficos para el PRD y pues de tal manera que su dirigente nacional tiene que andar festejando los triunfos de panistas como Kiko de la Vega en Baja California. Como si fueran propios. Como si fueran propios. Bueno, pero esto me lleva a otro tema que creo que es importante comentarlo con nuestros televidentes. Muchos de las dirigencias, tanto en el PAN como en el PRD, están o han estado en los últimos tiempos en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque hay divisiones internas, ha habido cuestionamientos muy severos de sus propias militancias, divisiones orgánicas, y la apuesta en esta elección era sobrevivir políticamente al interior. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Gustavo Madero, que trae un pleito casado con la corriente calderonista, ¿verdad? Que se traduce en una pugna directa con el coordinador de senadores en la Cámara Alta, porque del PAN, obviamente, Cordero, que fue aspirante o precandidato a la presidencia? Y ahora, hace unos días leí que Madero declaró que estaba pensando en el retiro a la Greta Garbo, ¿no? Sí, ¿Sí, verdad? Sí. Que salirse, según él, en la cúspide. Porque por la puerta grande. Por la puerta grande. Yo no sé qué presume en esto, porque finalmente aquí no hay ningún mérito de dirigencia política ni nada. Finalmente, lo que salva al PAN es el voto duro histórico que se formó a través de muchos años y que difícilmente se va a desmoronar así de la noche a la mañana, ¿no? Pero, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué va a pasar con el futuro político de Madero? ¿Cómo se va a evolucionar esto? Y yo creo que el futuro político personal de Madero está muy ligado a lo que le vaya a ocurrir al PAN en su conjunto. Creo que lo que se va a conformar va a ser una amplia coalición de grupos al interior del PAN que van a poner el énfasis en la recuperación principista de los principios del PAN y que va a tener liderazgos morales importantes como son todos los exgobernadores panistas, con una hegemonía muy importante de los que fueron gobernadores del PAN en Guanajuato y que van a aparecer, aunque ya no estén tan influyentes al interior de la vida partidaria como Rufo Barrio, Rufo de Baja California y Barrio, Chihuahua. Pero que van a tener un papel importante los exgobernadores de Baja California con mucho peso, y van a dejar fuera el conflicto Calderón-Madero para tratar de aparecer como una tercera fuerza que logre concitar la simpatía de la mayor parte de los electores del PAN, porque esta va a ser una elección de presidente nacional que lo van a decidir los militantes en una elección universal. Y entonces creo que puede aparecer por ahí, no sé quién sea, pero tienen varias figuras, que pueda aparecer como una tercera opción frente a la confrontación
entre Madero y Cordero, que es entre el grupo de Felipe Calderón y un grupo importante de la extrema derecha que ya no confía tanto en Madero. Me parece que a lo largo de estos meses Madero ha mostrado no solo su inexperiencia, sino su incapacidad política y la falta de, pues lo que dice que lo que Madre Natura no te dio, Salamanca no presta. No presta. Y en el caso del PRD, ¿cómo visualizas? Porque también allí va a haber elección de dirección nacional. Hay a la par la construcción del partido Morena como partido. Uh-huh. ¿Qué visualizas tú en el futuro inmediato del PRD? Fíjate que al mismo tiempo que se iba degradando el PRD y se iba dividiendo, casi a la misma velocidad, un poco más tarde, se iba degradando el grupo que fue hegemónico a lo largo de, pues no sé, de 15 años al interior del PRD, el de los Chuchos, Uh-huh. que ha sufrido una serie de divisiones y de fracturas muy importantes. Círigo en el Distrito Federal, Ruth Zabaleta, Carlos Sotelo, varios más que eran parte importante de la nueva izquierda, como se llama, se han salido y se ha consolidado como uno de los grupos más importantes, el dirigido por René Bejarano, que no por Dolores Padierna, sino por René Bejarano, que hoy es otra vez es un factor importante al interior del PRD, un PRD muy disminuido, sigue teniendo un buen grupo de dirigentes conocidos nacionalmente o semiconocidos a nivel nacional, pero que en las bases están muy disminuidos y que van a enfrentarse a René Bejarano y que puede optar por postular nuevamente a Alejandro Encinas, pero ahora sin el apoyo del PG, pero ya con una alianza ya, y figuras como Pablo Gómez, que muy disminuidas ya porque se quedan al lado de los Chuchos, al lado de los Bejaranos, y que no entienden algunos otros por qué no se fueron al Morena. Puede ser que hoy logren concretar una alianza de los que se fueron quedando solos, sin grupo al interior del PRD, y puede darse la sorpresa de que los Chuchos ya no mantengan la hegemonía que han tenido a lo largo de, pues no sé, desde 1996, 97. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones, donde dejé un tema en particular que me interesa porque creo que tuvo en el centro esta elección. ¿Qué va a pasar con el pacto con México, con estos reacomodos de las dirigencias nacionales y estos reacomodos en el mapa político? Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Gracias por habernos acompañado. Llegamos al segmento final y como mencionaba en la despedida del anterior, pues dejé al último un tema que me parece fundamental porque yo creo que se puso en el centro casi como una condición para seguir que tuviera vigencia, se mantuviera su vigencia el Pacto por México a los resultados de estos comicios. ¿Tú cómo visualizas esto? Porque bueno, uno lo interpretaron como un claro chantaje político, ¿verdad? Uh-huh. Si no me va bien, pues quién sabe si me cae. Pero ahora, ya después de esto, la suerte de estas dirigencias, que fueron los que impulsaron y apoyaron, suscribieron el Pacto por México, pues ¿tú crees que en caso de que salga Madero, de que salgan los dos, se viene abajo este pacto? ¿Tú cómo lo ves? Primero, hay que decirlo, y me parece que ahí coincidimos, Javier, que en los 15 procesos electorales, y siempre dijimos que eran 14, pero sí fue una diputación local en Sonora, sí. Pero en todos ellos
me parece que la conclusión a la que podemos llegar es que los órganos estatales electorales pudieron conducir con éxito los procesos. Tuvieron algunas cosas, algunos como manchones, pero el grave es la falla del PREP en Baja California, porque se lo concedieron a una empresa en lugar de crear su propia tecnología, su propio software, siendo uno de los órganos electorales más antiguos, creo que es el más antiguo en el país. Sí. Y el primero tuvo, por ejemplo, cuando todavía no aparecía la credencial de elector en el ámbito nacional, Baja California, ahí se creó. Entonces, algo pasó en Baja California, pero en conjunto, los 15 órganos electorales estatales, me parece que con su actuación le dieron el mentiz a quienes proponen la creación de un órgano nacional de elecciones para desaparecerlos a todos los estatales. Bueno, entonces, si el balance es positivo en la conducción de los procesos electorales, entonces yo no le veo argumentos a quienes dicen, amenazando con el lobo que ya viene otra vez, si no hay de veras quejas importantes que hacer, salvo las que se derivan de un rasgo natural del régimen político, que es el uso patrimonialista de los recursos públicos y la movilización gubernamental para apoyar a los candidatos del partido en el gobierno, trátese del partido que esté en el gobierno. Así es, porque eso es un uso y costumbre generalizado. Así es. Entonces, si no hay grandes temas o grandes argumentos para impugnar los procesos electorales, entonces, pues no hay tampoco argumentos para desatender el pacto por México. Y luego, ninguna de las dos dirigencias, la del PAN y la del PRD en este momento, desde mi punto de vista, tienen un proyecto de nación diferente radicalmente al que les propuso Enrique Peña Nieto. Por eso fueron, porque les convenía. Y entonces, y algunas de esas, y una buena parte de los puntos que se plantean en el Pacto por México, finalmente eran demandas de los dos partidos a las que podían acceder pues de manera congruente. Yo no veo en el futuro inmediato que haya argumentos importantes como para que les permitan salirse del Pacto por México, y más cuando las bancadas de ambos partidos, o en las bancadas de ambos partidos, hay personajes importantes, inteligentes, que independientes, que no van a seguir una línea nada más porque están enfrentadas unas partes de las cúpulas dirigentes de ambos partidos. Y por el otro lado, pues según la revista Proceso, el hacedor del Pacto por México es Jesús Ortega, el jefe de los chuchos. El jefe de los chuchos, y es el que, junto con otros, que participó en esto. Pero mira, yo creo que hay una situación, a ver si la compartimos esta idea. Yo tengo la percepción de que romper el pacto sería dañarse todo, todos se dispararían al pie, porque por sí mismo ninguna fuerza, incluyendo al PRI, puede hacer frente a la situación que está enfrentando, porque ya ninguna fuerza por sí misma es hegemónica. Sí, totalmente de acuerdo. Este país creció, este país en su pluralidad, en su diversidad. El problema es que no hay los andamiajes institucionales para que esa pluralidad vaya más allá del ámbito de la confrontación electoral y del sistema de representación en la Cámara Legislativa. Tiene que ir más allá. Y esta es la pregunta, yo creo que esta caricatura de coaliciones que hicieron aquí, en ese ámbito mezquino, estrecho, para ver cómo conseguían posiciones, bien planteado, en términos de respeto a esa pluralidad, a esa diversidad, puede llevar a la construcción de coaliciones de gobierno con planes específicos y con compromisos específicos para dar respuesta a determinados problemas, como ocurre en otros muchos países, sobre todo en Europa, que es una práctica común de las coaliciones de gobierno. ¿Tú cómo la ves? Sí, porque lo que aquí hicieron pues es una caricatura, una parodia, y entre paréntesis puedo decir que pues que el PRI se dio un balazo en el pie. Ah, sí, eso es importante. Del porcentaje de votos que entregó en cada de los distritos donde iba en alianza o en candidatura común con los partidos, bueno, pues hoy lo tiene sin la posibilidad de tener diputados plurinominales y solamente con 16 diputados. Pero
la falta de perspectiva política de los partidos, ya no del PRI, no solamente del PRI, porque el PRI quiere ser hegemónico. Sí, sí. Y entonces pero no va a poder. No lo va a plantear. Pero entonces, si fuiste en candidaturas comunes o en alianzas en las elecciones de mitad de sexenio, pues entonces lo lógico es que en los municipios donde iban juntos, el compromiso no solamente fuera electoral, sino en el sentido de cogobernar. Así es. Y aquí no apareció por nada, por ningún lado eso. Lo que había era el reparto de posiciones y con eso los partidos pequeños se conformaron y así se van a conformar. Y entonces lo que hoy aparece es una falta de miras de las dirigencias estatales de los partidos coaligados para decirle al PRI, bueno, si nos estás buscando para garantizar el triunfo electoral, pues vamos poniendo de acuerdo para gobernar juntos. Y además, ¿qué es lo que vas a proponer? Si voy en coalición contigo en un distrito, vamos definiendo cuáles son las iniciativas de ley que vamos a proponer de manera conjunta. Eso es cogobernar. Eso es una coalición real, bueno, en el ámbito legislativo. Pero incluso en el ámbito de los poderes ejecutivos, pues debe haber también una representación. Así es. Más allá del cabildo que naturalmente se conforma por voto con los regidores, en los puestos, bueno, está bien, a quién vas a poner en desarrollo urbano, en planeación, a quién suponiendo que fuera municipal, la Junta Municipal de Agua, no sé. Sí, todos los órganos de gobierno. Todos los órganos de gobierno, porque incluso la figura del administrador del municipio cada vez se hace más importante en la medida que crece. Y no porque quiera copiar el modelo anglosajón, pero creo que eso ha contribuido de manera importante a que ahí haya una vinculación más directa en lo que es la administración de los programas del municipio y lo que es la gestión pública en general, ¿no? Sí, es que le ha dado estabilidad y continuidad a la administración pública de los condados en Estados Unidos, que creo que eso es una cosa que habría que empezar a reflexionar sobre ella. Entonces, ¿dónde están las razones políticas expresadas hacia la sociedad chihuahuense que dan origen a la alianza del PRI con el Verde, con el PT y con Nueva Alianza? Debieron habernos expresado a los chihuahuenses, miren, estas son las razones políticas por las cuales nos aliamos y estos son los objetivos para los cuales concretamos candidaturas comunes o alianzas. El extremo es la alianza, las candidaturas comunes en 8 municipios y un distrito del PRI con el PRD. Y entonces la incongruencia, la esquizofrenia que acabo de decir de Carichí, bueno, a los electores de Carichí debieron haberles dicho cuáles fueron los compromisos en una ocasión con el PAN y en otra ocasión los compromisos con el PRI, para que les quedara claro las razones por las cuales habría que ir a votar por una candidatura común. Le pasó lo que al paisano que vino después de hace muchos años, que vive en Estados Unidos y vino en Chihuahua. Le dijeron, ¿cómo te fue en Chihuahua? Muy bien, dijo. Me levantaba con el sol y terminaba con los indios. Se refería a la cerveza sol y a la cerveza indio. Así les pasó a mucha gente en muchos lugares de estos municipios. Sí. No supieron ni cómo terminó. Así, estaban con un gobierno y amanecieron con otro. Y finalmente, porque creo que ya se nos acabó el tiempo, esto de la distribución de los plurinominales, bueno, se fue grande el PRI otorgando porcentajes de votos en los distritos donde se coaligó, de tal manera que la sorpresa es que el PRI tendrá solamente entre el 17 y el 18% de las prerrogativas estatales, así es. Y el PAN tendrá alrededor del 37%, porque el PRI se le ocurrió dar votos y no sabía que otorgando votos en las coaliciones y candidaturas comunes, pues también se iban las prerrogativas, además del diputado pluri o los diputados pluris. Y el de prelación, porque tampoco, ahí hay un litigio que es difícil. Están diciendo que Daniela Garza, que perdió en el... Eso no se puede. No se puede porque... No se puede, no está previsto en la ley. No, además porque el PRI tiene el 48% de los diputados y solo el 17% de la votación. Entonces rebasa el porcentaje de sobrerepresentación, que es de 8 puntos. Así es. Entonces, pues no. Difícilmente.
Luis Javier, como siempre te agradezco mucho esta conversación, No, a ti, tus Javier. reflexiones, espero que a usted le hayan servido, son las lecturas políticas que hacemos del proceso electoral y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.